Buenas tardes, señoritas, espero que se encuentren supremamente bien. Hoy vengo a mostrarles esta página donde podemos nosotros verificar si algunos procesos realizados en cuanto a los límites son coherentes. Entonces acá les muestro la interfaz de esta página, que en un próximo video les explicaré cómo poner el límite y demás. Pero entonces vamos a mirar que aquí tiene una interfaz inicial donde ponemos funciones de diferentes tipos. Por ejemplo, en este caso yo elegí este límite, ¿cierto? Entonces lo copié. Cuando x tiende a infinito, el programa ¿qué hace? El programa básicamente genera unos pasos, unos procedimientos matemáticos que los va mostrando, y entonces él va utilizando y aplicando unas estrategias algebraicas que podemos conocer o podemos no conocer. Por ejemplo, esto es una igualdad algebraica, esta que aparece en este lado. Entonces dice, aplicando la siguiente propiedad algebraica, ¿cierto? Es una propiedad que se cumple. Entonces el programa nos muestra cuál es ese procedimiento, ¿cierto? Entonces acá vemos que es una forma de representar los polinomios y las fracciones por medio de esta igualdad, ¿cierto? Es el procedimiento que el programa hace intrínsecamente, que nosotros acá podríamos seguramente aplicar una factorización y llegar al mismo punto, ¿cierto? Lo que hace en este caso el programa es lo mismo, ¿cierto? Copiar simplemente el paso anterior, y en este siguiente paso lo que él nos muestra es que está simplificando la función, ¿cierto? Y al simplificar la función pues vamos a obtener este límite grande. Y luego acá nos dice a nosotros que él aplica una propiedad de los límites que nos dice que, ¿cierto? Si yo tengo una fracción, ¿cierto? O una división dentro de un límite, eso es exactamente igual a sacarle el límite al numerador y sacarle el límite al denominador. Miren que acá el programa nos habla de esa propiedad, y efectivamente es acá muy exacto porque nos dice que debemos recordar que el denominador debe ser diferente de 0. Entonces eso quiere decir que el límite del denominador tiene que ser diferente de 0, por lo que ya hemos hablado nosotros mucho. O sea, si este límite de acá es igual a 0, tendríamos una problemática porque ese límite se indeterminaría inmediatamente, y al indeterminarse sabemos pues que el resultado es infinito, ¿cierto? Que es algo indeterminado, pero tenemos que tratar de verificar que no sea de ese modo. ¿Qué hace el programa? En el programa acá evalúa, ¿cierto? Él evalúa en este lado. Entonces miremos el proceso que hace. Él dice 1 más 5 sobre x al cuadrado, y como x al cuadrado vale infinito, entonces ¿cuánto es 5 sobre infinito? 5 sobre infinito es 0, ¿cierto? Dividir un número pequeño entre un valor muy grande, eso me da 0. El resultado del límite superior es 1. Miren que acá lo muestra el programa, muy interesante porque hace el reemplazo y lo hace paso a paso. Y luego nos dice, bueno, ¿qué pasa con el denominador? Entonces él hace lo mismo, aplica el límite en el denominador. Recordemos que es reemplazar este infinito en cada una de las x. Él hace los reemplazos y se da cuenta que ese límite inferior o el límite del denominador vale infinito, ¿cierto? Obteniendo como resultado entonces que el límite de la función inicial, ¿cierto? Se las voy a mostrar, de esta función inicial que se planteó, obteniendo que este límite pues va a ser que 1 sobre infinito, y volvemos a la misma propiedad que es 1 sobre infinito. Pues 1 sobre infinito es 0. ¿Por qué? Porque es dividir un número pequeño sobre un número muy grande. Además de eso, miremos que lo interesante de este programa o de esta página particularmente es que él nos muestra una gráfica de cómo se estaría comportando nuestra función original, ¿cierto? Esta función que tengo acá, miren que el programa también nos la muestra acá. Entonces esta es la gráfica de esta función, que no es una función lineal ni cuadrática, tiende a ser una función cúbica, pero además de eso es una función racional, porque mire que es una fracción. Entonces miremos que nos muestra la forma de la gráfica, muy interesante. Ahí estaríamos como cerrando un poco también lo que vimos en el primero y segundo periodo de las gráficas. Y además de esto, miremos que nos está mostrando que existe una asíntota. Miren que hay una línea imaginaria por acá en un menos 1, ¿cierto? Si yo me acerco veo que eso tiende como a menos 1, ¿cierto? En menos 1, miren, existe una asíntota, o sea, una asíntota es una línea imaginaria, la cual la función no puede pasar, o sea, ese valor numérico, esa función no la puede tomar.
Entonces miremos que esta viene desde menos infinito, ¿cierto? Respecto a las x, y se va hasta infinito, pero sin tocar ese valor de menos 1 que decimos que está acá. Y lo mismo hace esta otra función, la otra parte de la función viene desde menos infinito en los y negativos, ¿cierto? Desde menos infinito, y se va hasta el más infinito positivo respecto a los x. Pero miremos que él nunca atraviesa por acá como una línea imaginaria que existiría. Entonces es una forma muy interesante de analizar los límites utilizando también su gráfica. Entonces este es un análisis que se puede hacer. Entonces esta aplicación la vamos a utilizar para resolver algunos límites que más adelante se los voy a proponer.